Saludos hermanas y hermanos en Cristo y María. Bienvenidos a su programa Avanzando contra Viento y Marea. Este que les habla es Héctor Reyes Baerga. Hoy me acompaña el reverendo diácono Manuel Cruz Correa. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Muy bien, muy contento de estar aquí una vez más con ustedes en este programa, nuestro programa Avanzando contra Viento y Marea, en este tema que tanto nos gusta y nos apasiona. Y ahora me damos un saludo a nuestros hermanos dominicanos en la isla en Santo Domingo, que ayer fue el Día de los Padres, que el Padre bueno los guarde y la Virgen de Altagracia los acompañe. Y tenemos el honor de poder tener nuevamente al reverendo diácono Selvi Serrano. ¿Cómo usted se encuentra, reverendo diácono? Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es para mí una alegría inmensa poder, a través de esta oportunidad que el Señor nos ofrece, de encontrarnos, de reflexionar, de meditar sobre las verdades de nuestra fe. Y dentro de este ministerio que tan hermosamente ustedes le han llamado Contra Viento y Marea, es una realidad de ir en este momento de nuestra historia, de ese modo contra la corriente del mundo, pero de eso se trata de ser cristiano, hacerlo la diferencia, hacerlo nuevo y vivir a plenitud lo que el Señor y el Evangelio nos exige. Así que para mí es un placer nuevamente, gracias por su invitación y que en este programa sea de bendición para todos aquellos que nos van a escuchar y ver. Amén. Pues la semana pasada estábamos hablando sobre el dogma de la perpetua virginidad de María y nos quedamos con unos puntos pendientes por concluir. Y hablábamos, reverendo diácono don Selvi, de este concepto de la virginidad y cómo lo encasillamos única y exclusivamente en ocasiones en el elemento de carácter anatómico o sexual. Y la virginidad en términos de cuando miramos a María y miramos el concepto de María como virgen, antes, durante y después, tenemos que ver esa virginidad como un elemento de separarnos para Dios. ¿Qué más podemos hablar sobre esa realidad de la virginidad? Sí, Héctor, eso es bien importante, que a veces nosotros, a través de la razón, muchas veces no podemos entender lo que el Señor desea de nosotros. Y este término de virginidad en el siglo XXI es como que está pasado de moda, que no tiene razón de ser. Y para poder entender la virginidad de María en el dogma, antes, durante y después del parto, pues también tenemos que definir qué es la virginidad para entenderla ella y también entendernos a nosotros mismos. Porque la virginidad podemos definirla como un derecho total que tiene Dios sobre nuestro ser y se materializa en una reserva total de nuestro ser en cuerpo y alma para Él. Es decir, cuando yo decido ser virgen, no estoy hablando tanto de la parte fisiológica o de la parte sexual, sino desde el punto de vista espiritual, cuando yo decido entregarme a Dios, vivir a plenitud el Evangelio, para que Dios sea Dios en nuestra vida. Por eso que la virginidad es un anticipo de la vida en el cielo. Ya sabemos que allí nos seremos como ángeles y no vamos a tener, no vamos a tener matrimonio, no vamos a tener familia, sino que todos vamos a estar al mismo nivel como están los ángeles, solamente con el fin de adorar y servir a Dios. Y como dije la otra vez, quiero hacer énfasis en esto, en el poder de la oración y del servicio a Dios, que muchas veces carecemos los cristianos de eso. Creemos que ser cristiano es porque voy a la misa, porque rezo el rosario, porque llevo un crucifijo y con eso me basta. Pero cuando yo empiezo a dejar que Dios sea Dios en mi vida, y entonces yo reconozco la grandeza de Dios, como lo hizo María cuando Isabel le hizo esa profecía, esa bienaventuranza, bienaventurada tú porque has creído, se llenó del Espíritu Santo y comenzó a adorar y alabar a Dios. Y de eso se trata nuestra vida. Ese concepto tal vez un poquito inmaduro
de tener a Dios como para pedirle, como el papá que me da cuando tengo necesidad. Pero sin embargo, Dios es más que eso. Dios es todo el ser supremo en la cual nosotros vivimos para eso, para adorarle, para servirle. ¿Ve? Y cuando yo opto por adorar y servir a Dios, pues anticipo la vida del cielo, la vida que voy a tener en el cielo, aquí en el ahora. Y eso me lleva entonces a poder entonces, pues, ser una persona virgen. Reverendo Diácono Manuel. Bueno, tendríamos que hacer una pregunta, Héctor y Selvi. ¿Cuál es el sentido pleno de la virginidad de María? Y yo lo dividí en 4 respuestas. Número 1, la virginidad es expresión de su total consagración y asociación a su Hijo y al reino de Dios, la esclava del Señor. Número 2, la virginidad es signo de su pobreza y pequeñez, radicales solo en Dios y ese Dios que solo Él puede calmarla. O sea que Dios solamente es su norte. Número 3, la virginidad le otorga mayor disposición para el amor de los demás. Vivió para servir. Bodas de Caná. Y número 4, la virginidad se constituye modelo de las almas vírgenes y tipos de la iglesia virgen. Pues vemos cómo la virginidad en nuestros días, vemos cómo regularmente se ataca, porque la virginidad es ese separarme para Dios, ese estar con Dios en una manera plena, sin imposiciones, sin obligaciones, porque yo lo hago de manera, ¿verdad? Porque yo deseo hacerlo y esa es la libertad que me llena, ese gesto o esa acción de poder yo decidir hacerlo, es lo que me da esa libertad plena. A diferencia de lo que nos ofrece el mundo, que es la promiscuidad, que es el estar, ¿verdad? No darle importancia a elementos tan sencillos como tener celo por Dios. Porque de eso también es que se trata la virginidad, es ese celo por Dios, querer darlo todo para Dios, es dejar de ser yo para que sea Dios en mí, como diría Pablo, ¿no? Ese es lo que nosotros llamamos en los dones del Espíritu Santo el temor a Dios. Es decir, yo le temo a Dios no porque Dios me va a castigar. Yo le temo a Dios porque lo amo tanto que no quiero ofenderle. ¿Ve? Y cuando yo entonces puedo captar y entender este don del Espíritu, del temor a Dios, no como un Dios castigador, sino un Dios que me ama, yo le devuelvo con amor ese deseo de que Él quiere estar con nosotros, ¿no? Y es importante porque me llama mucho la atención en el Génesis, cuando antes de la caída de Adán y Eva, cómo nos narra que por las tardes Dios se sentaba a hablar con ellos. ¿Ve? O sea que esa acogida, ese deseo de Dios de estar con el ser humano. Pero por la naturaleza caída, el hombre entonces se separa de ese estar con Dios. Y bien lo decía Manuel ahora en su fraseo de estos 4 puntos de la virginidad de María. Uno de ellos es dejar que Dios sea Dios en nuestra vida. Cuando yo pueda comprender eso, dejar que Dios sea Dios en nuestra vida, entonces mi actitud y mi fe cambia. Por eso que la vida cristiana es una lucha, eso no lo podemos negar, ¿verdad? Y es un combate, y sobre todo un combate con una guerra espiritual. Pero hay que entender que Jesucristo, a través de su muerte en la cruz y de resurrección, venció esa lucha espiritual, venció ese combate. Así que Jesús nos los hace más fácil. Sí, estoy combatiendo mi guerra espiritual, estoy combatiendo mi lucha, pero a la misma vez vemos cómo Jesús se hace entonces ese camino, abre ese camino para que podamos vencer esas luchas. Porque bien lo dice Jesús, te basta mi gracia.
Y de eso se trata. Algo adicional que vamos a añadir, reverendo diácono Manuel. Bueno, la virginidad perpetua de María nos sirve de ejemplo a todos nosotros en esa castidad de los diferentes estados de vida, como la virginidad o el celibato consagrado, la castidad conyugal, la castidad de los solteros y viudos. Pues miren, María vivió todos esos estados con una castidad virginal que es un ejemplo para todos. Una intercesora para vivir la vocación a la castidad de todos nosotros, los bautizados. El ejemplo máximo de virginidad, María. Y claro, y ese ejemplo, como hemos estado constantemente haciendo énfasis, es que es un modelo para hombres y mujeres. No solamente para mujeres, sino es para hombres y mujeres. Porque es que María es el modelo perfecto de discípulo. Es el modelo perfecto de esa persona que ha tenido ese encuentro con Dios y ha dejado que Dios, como dice el reverendo diácono Servi, sea Dios en nuestras vidas. Habiendo terminado, dime. Perdóname que te interrumpa, ¿No? que para poder redondear esto y porque podamos entenderlo, fíjate que el poder amar a Dios con toda plenitud implica estar en toda entrega y libre de apego de ningún tipo. Y esa es la virginidad. Ese escoger el camino de la virginidad equivale a entregarse como un cordero puro y sin defecto en sacrificio a Dios. Cuando yo pueda entender eso en mi vida, de que el poder de amar a Dios es la plenitud y esa plenitud implica la entrega total y libre de mis apegos, entonces podemos entender esto un poquito mejor. Muy bien, ahora vamos a, ya concluido el tema de la virginidad o de la virginidad perpetua de María, ahora nos corresponde ir al dogma de la Asunción. Entonces me gustaría, reverendo diácono Manuel, que usted nos diera un repaso de la diferencia entre Asunción y Ascensión, por favor. Sí, tenemos que estar bien claro, como me decía y me corregía mi hermano Servi ayer, que entendamos que la asunción y ascensión no es lo mismo. La ascensión es el hecho de ascender a los cielos por sí mismo, como hizo Jesús. La asunción es el llevado a los cielos por Dios o por los ángeles. Las palabras se parecen, pero son sumamente diferentes, ¿verdad, Servi? Es correcto. Eso No, es verdad. no porque empiecen con A significan lo mismo. Estamos claros en eso. Muy bien. Ahora ya más en serio, el dogma de la Asunción fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus, en el número 44. Y quisiera enfatizar la última oración, que es la que está en azul, y que nos dice que pronunciamos, declaramos y definimos ser dogma de revelación divina que la Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, cumplido el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celeste. Y me gustaría, reverendo diácono Manuel, que nos hablara un poco de qué significa este dogma para la vida de la fe del creyente. Bueno, lo importante es que sepamos que la asunción es bíblica, para que estemos claros. Las personas pueden ser asuntas al cielo, tendríamos que preguntar y tendríamos que decir que sí. Porque nos dice el Viejo Testamento que ese fue el caso de Enoc. Siguió siempre los caminos de Dios. Luego desapareció porque Dios se lo llevó. Eso lo encontramos en Génesis 5:24. También es el caso de Elías. Y mientras iban conversando por el camino, un carro de fuego los separó el uno del otro. Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó
Padre mío, Padre mío. Esto lo encontramos en Segunda de Reyes 2, 11, 12. Pero entonces, ¿por qué ellos fueron asuntos al cielo? Nos tendríamos que preguntar. Por la fe que tuvieron y por haber agradado a Dios. Enoc anduvo con Dios, dice Génesis 5:22. También nos dice San Pablo que para poder entender el caso de Enoc, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo. Los hombres no volvieron a verlo. Entonces yo te pregunto, hermanos, nadie como María en materia de fe agradó a Dios. O sea, que esa llena de gracia, que dice el ángel, Gabriel, tú estás llena de gracia, salve llena de gracia, el Señor está contigo. Y en María vemos ese cumplimiento de esa promesa del Señor. Siendo así, si Elías y Enoc fueron asunto al cielo, ¿por qué no creer que también María fue asunto al cielo, aquella que estuvo al lado del Señor? Reverendo diácono Selby, regreso a la lectura original de aquí de... Sí. Este dogma tiene una gran importancia para cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué yo digo esto? Porque entender este dogma de que María fue subida a los cielos, primeramente nos hace ver de que María no sufrió la consecuencia del pecado, que es la corrupción del cuerpo. Por eso decimos que María subió en cuerpo y alma a los cielos. Y de esa otra manera de hablar del dogma es la dormición de María. Porque si nosotros vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, en el apartado 997 nos dice que es resucitar. En la muerte, la separación del alma y el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Esa es la definición de lo que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica en el 997 sobre lo que es resucitar. Primeramente, para resucitar hay que morir. ¿Y qué significa morir? La separación de lo que es la vida, que es el alma, y lo que es el soma, que sería nuestro cuerpo. Y que este cuerpo va a pasar un periodo de corrupción, mientras que el alma va a ir a la presencia de Dios. ¿Y qué pasa con María? Y es claro, y es obvio, que María, siendo la madre del Hijo de Dios, Dios mismo no va a permitir que la madre de su hijo cargue con la consecuencia de la corrupción del pecado. Por eso entonces se establece este dogma, que es el dogma tal vez más nuevo. Estamos hablando del siglo XX. O sea que a la iglesia le costó un poquito poder entender esta relación de María con su hijo y cómo al morir fue entonces elevada al cielo. Por eso que cuando nosotros celebramos este dogma, lo tenemos que entender desde dos puntos de vista. Uno, la feliz partida de María de esta vida, porque se va a encontrar con su hijo, ¿verdad? Que es lo que nosotros tenemos que pensar con nuestros seres queridos. Cuando un ser querido nuestro muere, nos duele. Y es natural que nos duela, porque hasta Jesucristo lloró por la muerte de Lázaro, porque es la partida lo que nos duele. Es la nostalgia, es la separación, pero a la misma vez nos debe dar alegría, porque todos nosotros queremos vivir en plenitud con Dios y verlo tal y cual es. Así que esta fiesta de la Asunción de María nos da eso, nos hace estar alegres, porque ya María cumplió su
su misión aquí en la tierra de engendrar, ayudar a Dios en el plan de salvación, diciendo que sí en el momento de la concepción, y que ahora desde el cielo, junto con toda la jerarquía de los santos y de los ángeles, está presente en medio de su pueblo. Y que entonces es interesante porque el Papa Benedicto XVI, al contemplar esta solemnidad de María en el año 2010, nos habla de 3 puntos importantes: que la asunción de María nos abre la esperanza, y es lo que yo estoy acabando de decir. Nos abre la esperanza de que con la muerte no se termina nuestra vida. Con la muerte es el paso, es la transición de dejar este mundo, como hemos dicho otras veces, cerrar los ojos para este mundo y abrirlos para el Señor. Así que eso nos debe de dar esperanza. Y entonces es un futuro pues lleno de alegría. Entonces María, al poder Dios darle ese regalo de llevarle en cuerpo y alma a los cielos, podemos entonces que también nosotros podemos alcanzarlo. Ok, tal vez no va a ser de la misma manera de la asunción, ¿verdad? Porque no somos la madre de Dios, pero a la misma vez nos ayuda a que vivir en una relación de intimidad con Dios, es decir, creerle a su Hijo Jesús, no perder nunca, la amistad con Él, sino dejarnos iluminar y guiarnos por su palabra. Si tú y yo, hermano y hermana que nos escucha, tenemos la capacidad de empezar a ser amigos de Jesús, y esa amistad implica dejarnos iluminar y guiarnos por su palabra, seguirlo cada día, aún en los momentos en que nos sentimos que ya no podemos más por las situaciones, por las crisis, por las cruces que tenemos, pues nos va a dar esa esperanza, porque si María lo pudo hacer, Dios le permitió este regalo, pues a ti y a mí también nos puede hacer y vivir en plenitud este regalo. Y esto es lo que nos dice pues Benedicto XVI en su reflexión en el 2010. Sí, hay un salmo que me encanta, el Salmo 45, que nos dice: María es la nueva arca de la alianza, la cual debió subir al cielo y está en el cielo. Así que vemos cómo en primera instancia, cuando alguien nos pueda preguntar y decir, no, es que eso es imposible de que María haya sido asunta a los cielos, ¿verdad? En cuerpo y en alma, pues ya el reverendo diácono Manuel nos da 2 ejemplos del Viejo Testamento en donde sí hay un referente. O sea que sí, si vamos a buscar en esos referentes y vamos a utilizar una prueba, es esa, de que sí es posible. Ahora bien, el reverendo diácono Selvi nos acaba de decir que cómo un hijo iba a permitir que su madre pasara por ese proceso de corrupción, ¿verdad? Porque a fin de cuentas María se ha entregado por completo, es la sierva de Dios, es la esclava de Dios, y ha cumplido toda su misión, más allá de dudas razonables. Entonces vemos cómo la iglesia, como dijo el reverendo diácono, ha tardado tanto porque, mire, la iglesia no toma las cosas, las hace rápido. ¿Verdad? A veces la gente se queja mucho de que nuestra iglesia es lenta en tomar decisiones y hacer cambios. Pero mire, yo prefiero que sea así y que cuando realmente llegue el momento de presentarle algo al pueblo de Dios, sea porque en primer lugar el Espíritu Santo los haya iluminado. Y segundo, porque ha sido estudiado, analizado, corroborado, para que obviamente ninguno de nosotros caigamos en un error de fe. Porque la iglesia siempre verá por eso, porque nosotros no lleguemos al punto de errar en nuestra fe.
El Catecismo de la Iglesia Católica, les recomiendo que lo lea con un poquito más de calma. En el 966, ahí nos establece que la Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo, como nos ha dicho ya el reverendo diácono Selvi, y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. O sea, el mismo Catecismo de la Iglesia Católica nos está hablando de esa esperanza de la que nos está hablando el reverendo diácono Selvi, de que María, ese ejemplo de María nos debe de ayudar a nosotros a estar tranquilos en ese momento. Hay gente que se apura mucho pensando, ¿verdad? Que me voy a morir. Y entonces, eso me recuerda, y haciendo un paréntesis, una vez un sacerdote empezó a decir, bueno, ¿y cuántos quieren llegar al cielo? Y todo el mundo empezó a subir las manos, sí, todo el mundo. Bueno, ¿y cuántos se quieren morir hoy? Y todo el mundo bajó las manos, ¿verdad? Toda nuestra vida, nosotros nos estamos preparando para ese momento, igual que María también se preparó para ese momento. Toda su vida fue consagrada a Dios. Y entonces, ¿qué debemos nosotros hacer, reverendo diácono Selvi, dentro de esta realidad de vida, en donde vamos a pasar por ese camino de muerte y resurrección? Porque esa es la promesa de Dios que se cumple de forma clara y precisa en María. Sí, es importante que nosotros entendamos que este dogma de la Asunción afirma que el cuerpo de María fue glorificado después de la muerte, ¿ok? Y que en efecto, mientras que para los demás seres humanos la resurrección de los cuerpos tendrá lugar al final del mundo. Y eso es importante que lo conozcamos y que lo internalicemos. Cuando yo me muera, yo voy a dejar este cuerpo y mi alma estará en presencia de Dios, pero es mi alma, es mi espíritu. Hasta ese momento de la resurrección, hasta esa segunda venida, donde seremos juzgados, y al ser juzgados, y para eso es importante pues hablar de Mateo 25, ¿no? Que el Señor nos da el examen. O sea, a veces se nos olvida mucho que Jesús es juez. Enfatizamos mucho la misericordia, enfatizamos mucho que Jesús es bueno, que Jesús es pana, que Jesús es mi amigo, pero tenemos que recordar también que Jesús es juez y que vendrá al final de los tiempos. ¿Cuándo es? No sabemos, y gracias a Dios que no lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a ser juzgados. Y el examen que nos van a dar, ya el Señor nos lo enseñó en Mateo 25. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve enfermo y me visitaste. ¿Cuándo fue eso? Cuando me lo hiciste a uno de los más pequeños. Y en ese momento nuestros cuerpos resucitarán, y al resucitar seremos cuerpos gloriosos. Pero en el dogma de la Virgen María, esa glorificación ya está hecha en el momento en que ella se durmió, en el momento en que ella murió, ¿ve? Y eso es importante que lo entendamos. O sea, ya María está en su cuerpo y en su alma y está glorificada, y por eso es este dogma para nosotros poderlo entender, pero a nosotros nos tocará esperar el juicio final. Y una de las cosas que nosotros, no sé si a reverendo diácono Manolo le pasa cuando hacemos una exequia, ¿verdad? Generalmente nosotros, yo en caso mío enfatizo mucho y le hago la pregunta a los hermanos que están allí, a los familiares del difunto, ¿cómo tú vives la fe? ¿Cómo tú vives la relación íntima con Dios? ¿Cómo tú te comportas con Dios? Porque no tenemos que esperar morirnos para portarnos bien, ¿no? Sino que en esta vida, y el cielo es aquí y ahora, y en la manera en que yo me comporte aquí y en el ahora, pues mi alma subirá
hacia el cielo en la plenitud de ver a Dios cara a cara y tal como es. Pero es importante, por eso María tiene que ser para nosotros una mujer discípula, una mujer que entendió y vivió una relación de intimidad con Dios que le permitió hacerse la sierva, rebajarse, vaciarse de ella misma para poderse llenar de ese Dios que le llamaba para que fuese la madre de su hijo. Y desde ese punto de vista, María tiene que ser ese modelo, ese discípulo, ese espejo, donde yo me mire y pensar cómo actuaría María en este momento para yo poder tratar de actuar de la misma manera a la luz de la gracia del Espíritu Santo para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es el premio. Porque María supo vivir y tener una relación de intimidad con ese Dios que sabía que la amaba y ella también le amaba y vivían una intimidad y una relación de amor, de intimidad, de conocerse y no intimidad sexual, sino de intimidad de conocer a la otra persona. Reverendo Diácono Manuel, ya nos quedan escasamente unos 7 minutos del programa y quisiera puntualizar, como nos dice el Reverendo Diácono Selvi, que María no se negó a su Pascua, ella no se negó a ella, porque ella ya estaba preparada para eso. ¿Qué nosotros deberíamos hacer para ir preparándonos para esa Pascua, Reverendo Diácono Manuel? Nos dice el Salmo 45, y quiero corregir, María nos precedió en el cielo y nos precederá siempre como la madre del rey que se sienta al lado del trono. La pregunta que nos tendríamos que hacer es si nosotros también queremos llevarnos ese premio. Pero para poder llevarnos ese premio, tenemos que de allá, desde aquí, de nuestro momento, nuestra historia que el Señor nos tocó en este siglo XXI, prepararnos para ese momento, para ese encuentro con el Señor, para mantener esa virginidad de María, como nos toque, como hombres casados, como hombres solteros, pero siendo siempre fieles al Señor. Y la pregunta que yo siempre me hago, ¿estaré yo caminando de la mano del Señor? ¿Qué me falta? ¿Qué tengo que hacer para marcar la diferencia? Para que cuando yo me caiga, me pueda levantar y de la mano del Señor seguir caminando, porque nos va a tocar caernos muchas veces. Pero María es nuestro ejemplo a seguir. Esa primera discípula que tuvo que decir sí al Señor, que no escatimó en nada para esa entrega total, esa esclava del Señor. Y debe ser nuestra ilusión, ser el esclavo del Señor, lo que nos toque hacer, nuestro servicio a nuestros hermanos, porque estamos para servir al más necesitado. Por eso María, siempre tenemos que mencionarlo, donde esté María, hermano, está el Señor. Reverendo Diácono Selvi, le vamos a regalar los últimos 5 minutos. No, es importante que podamos, que también San Juan Pablo II se expresa sobre este dogma y es bien interesante lo que él dice en una audiencia general del 9 de julio del 97. Dice, contemplando el misterio de la Asunción de la Virgen, es posible comprender el plan de la providencia divina con respecto a la humanidad. ¿Ve? Lo que acaba, es como para cerrar, ¿no? Después de Cristo, el Verbo encarnado, María es la primera criatura humana que realiza el ideal escatológico, anticipando la plenitud de la felicidad. Así que este dogma lo vamos a ver nosotros como el anticipo de lo que nosotros tenemos que vamos a vivir, prometida a los elegidos mediante la resurrección de los cuerpos. Y continuaba el Papa en ese momento, María nos muestra el destino final
de quienes oyen la palabra de Dios y la cumplen. Y ahí está el secreto. Ese es el misterio nuestro. Tener la capacidad de oír la palabra de Dios, de internalizar esa palabra de Dios y que esa palabra en mí revuelque mi corazón como los discípulos de Maús, que arda para yo cumplir esa palabra de Dios. Y nos estimula a elevar nuestra mirada a las alturas, donde se encuentra Cristo sentado a la derecha del Padre y donde está también la humilde esclava de Nazaret, ya en la gloria celestial. Así que nosotros, ¿qué nos toca? ¿Qué nos corresponde hacer? Nos invita a que podamos hacer una pausa en la agitada vida que llevamos para reflexionar sobre el sentido de nuestra vida aquí en la tierra, sobre nuestra fe y nuestro fin último, la vida eterna, junto con la Santísima Trinidad, con nuestra Madre del Cielo, con los ángeles y los santos. Porque para eso vivimos. Yo no sé si podamos entender, que la audiencia que nos escucha pueda entender eso. ¿Para qué tú vives? ¿Para qué vivimos? Pues vivimos para vivir en plenitud el reino de los cielos, para vivir la glorificación de nuestra vida, para estar en armonía con nosotros mismos, con Dios y con los hermanos, para que en el momento en que tengamos que encontrarnos con el Señor, seamos capaces de oír la palabra de Dios que dice: vengan a disfrutar de lo que en la tierra trabajaste. Y eso es lo que practicamos en el dogma. Muchísimas gracias, reverendo diácono Selby. Para nosotros ha sido un privilegio tenerle, usted lo sabe de antemano, el cariño, el aprecio y el respeto que le tenemos, ¿verdad? Por su sabiduría y porque nos ayuda a poder entender esa palabra de Dios de una manera mucho más clara. La gloria es para el Señor. Más mejor. Entonces le pedimos a los oyentes que se queden la semana que viene también con nosotros, que vamos a estar hablando sobre las advocaciones, qué son las advocaciones, y aclarar un poco esto de cuántas Marías son. Hay veces que escuchamos que son 1000 Marías y uno dice, no, espérese, es una sola María. Y la semana que viene lo vamos a explicar de una manera mucho más más en profundidad. Y le pedimos al reverendo Selby que esté con nosotros no necesariamente el próximo programa, pero en los próximos programas siguientes, para que también nos ayude un poco a entender todas estas vocaciones, si así él puede también, ¿verdad? Siempre y cuando usted pueda, diácono. Encantado y en gracia y agradecimiento a la oportunidad que ustedes pues me dan para estar con ustedes. De eso se trata la vida. Es así. Bueno, pues entonces ya lo que nos queda es el tiempo justo para la bendición final. ¿Quién desea hacerla? Le toca a Selby, Ok. Ok, recuerden entonces recapitular y evaluar mi relación con Dios para vivir la plenitud del cielo aquí y en el ahora. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. El Señor les bendiga y les guarde, haga brillar su rostro sobre ustedes, le muestre su mirada y le conceda la paz. Amén. Y la bendición de un Dios que nos ama con pasión y con ternura, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendiciones. Buenas noches, Dios los bendiga.